El estudio de los casos consiste en un método técnica de investigación habitualmente utilizado en la ciencia, la salud y sociales, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda, de indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos. Para ser más exacto, por caso entendemos todas aquellas circunstancias, situaciones o fenómenos únicos de las que se requiere más información o merecen algún tipo de interés dentro del mundo de la investigación. Dependiendo del campo de investigación en el que se lleve a cabo el estudio de caso, puede estar centrado en una gran variedad de materias o cuestiones. En el ámbito de la psicología, este suele estar relacionado con la investigación de las enfermedades, trastornos o alteraciones mentales a través del estudio de las personas que las padecen. A diferencia de otros tipos de investigaciones, hay una investigación empírica. Esta metodología es considerada como una técnica de investigación cualitativa, puesto que el desarrollo de esta se centra en el estudio exhaustivo de un fenómeno y no en el análisis estadístico de los datos ya existentes. Por normal general, el estudio de casos se realiza con la intención de elaborar una serie de hipótesis o teorías acerca de un tema o tópico concreto para así, a raíz de estas teorías, llevar a cabo estudios más costosos y elaborados con una muestra mucho más grande. No obstante, el estudio de caso puede llevarse a cabo tanto como una sola persona como objeto de investigación, como varios sujetos que poseen una característica determinada. Para ello, las personas que llevan a cabo el estudio de casos recurren a técnicas como la observación o la administración de cuestionarios o pruebas psicológicas. No obstante, estos procedimientos van a variar según la disciplina a la que pertenezca la investigación. Ya hemos visto las generales de este método, que es el estudio del caso, y la pregunta que surge es, entonces, ¿cómo se realiza este método? Y para realizar este método, los especialistas, los que hacen este tipo de estudios, por lo general lo hacen en 5 fases bien determinadas. La primera fase es la selección del caso. Antes de iniciar cualquier tipo de investigación, debemos saber qué queremos estudiar. Para a continuación seleccionar un caso apropiado y relevante. Debemos establecer el ámbito para el cual el estudio puede resultar útil. Esto es muy importante. Las personas que pueden resultar interesadas en casos de estudio. Y cómo no definir el problema y los objetivos del estudio del caso. La segunda fase en este estudio es la elaboración de preguntas. Es necesario elaborar las preguntas adecuadas para así determinar qué cosas queremos investigar. Y podemos ir haciendo preguntas de manera general y luego ir yendo de manera general a preguntas específicas. La tercera fase es la localización de fuentes y recopilación de datos a través de la observación, que es muy utilizada, entrevistas con los sujetos o mediante administración de pruebas y tesis psicológicas. Podemos obtener la mayoría de la información necesaria para la elaboración de la teoría o la hipótesis para obtener el sentido de la investigación. Cuarta fase, el análisis y la interpretación de la información y los resultados. Recogido todos estos datos, el próximo paso consiguiente es la comparación de estos con la hipótesis formulada al inicio del estudio del caso. Una vez finalizada la etapa de la comparación, él o los investigadores pueden obtener una serie de conclusiones y decidir, si la información o el resultado obtenido puede ser aplicado
a otros casos similares. Y por último, que no puede faltar, es la elaboración del informe. Finalmente se procede a la elaboración de un informe que de manera cronológica, o sea, desde el inicio hasta el final, detalla todo y cada uno de los datos del estudio del caso. Será necesario especificar cuáles han sido los pasos seguidos, cómo se obtuvo la información y por qué de las conclusiones extraídas. Y es importante que al realizar este informe se realice con un lenguaje claro y comprensible para que el lector pueda entender con facilidad todo el proceso que se llevó a cabo. Muchas gracias.